Buenas noches, estimados y estimadas. Mi nombre es Catherine Agüero Infante, soy farmacéutica adjunta de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del COLFAR. Darles una cordial bienvenida a este webinar sobre el rol del farmacéutico en el autocuidado, una oportunidad de impactar la salud pública. Dentro de la agenda de la actividad va a constar de las reglas de participación, el propósito de la actividad, la presentación del expositor, espacios de preguntas y respuestas y el cierre de la actividad. Dentro de las reglas de participación es recordarles que está el espacio de preguntas y respuestas, que tenemos lo que es el chat, la herramienta de preguntas y respuestas, o bien se les podrá habilitar lo que es el micrófono para que digan sus dudas o consultas. Además, recordarles que se elaborará un certificado de asistencia que se enviará vía correo electrónico a partir del día de mañana con 15 días hábiles. Dentro del objetivo general de la actividad será reconocer la importancia del rol del farmacéutico sobre las gestiones de los medicamentos, productos y servicios relacionados con el autocuidado y su impacto en la salud pública. Dentro del propósito de la actividad va a constar de tres, que va a ser definir el proceso del autocuidado y su impacto en las personas. Además, identificar el rol del farmacéutico en la intervención del autocuidado y su impacto en la salud pública. Y describir los recursos disponibles para lograr un correcto abordaje del autocuidado. Hoy nos acompaña Magali Rodríguez de Bittner, es profesora, decana asociada de Servicios Clínicos y Transformación de Práctica, directora ejecutiva del Centro de Innovación de Soluciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland. También coordina proyectos de investigación en salud de la población en el sistema de salud de la misma universidad y trabaja en redes integradas, basadas en valores interprofesionales. Ha desarrollado e implementado varios programas de interprofesionales reconocidos a nivel nacional e internacional, colaborando con agencias gubernamentales y entidades privadas. Actualmente es vicepresidencia del Foro Farmacéutico de las Américas, miembro de la Junta Directora de la Asociación Americana de Farmacéuticos de Estados Unidos, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica y co-coordinadora del Grupo de Trabajo en Educación Interprofesional de la Conferencia Panamericana en Educación Farmacéutica. Le doy una cordial bienvenida a la doctora. Sí, buenas tardes a todos y ahora voy a compartir mi pantalla para dar comienzo a la presentación. ¿Me puedes indicar si la ven? ¿La ven bien todo el mundo? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, pues le doy la bienvenida a todos mis colegas de Costa Rica, aquí desde Estados Unidos. Yo estoy en el estado de Maryland y desde aquí es que les estoy dando esta presentación. Y para mí en realidad es un honor el poder dirigirme a ustedes y el poder hablar de este tema que creo que es tan importante para nosotros dentro de nuestra profesión de farmacia, particularmente cómo podemos afectar y utilizar el autocuidado como una oportunidad para nosotros para impactar la salud pública. Como ven, les voy a presentar esta presentación en dos partes. La parte primera voy a enfatizar qué es el autocuidado. Vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de lo que constituye el autocuidado, basado mucho en las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en la segunda parte, entonces, nos vamos a enfatizar más en cuál es el rol del farmacéutico y vamos a discutir en más detalle cuáles son esas actividades en las que podemos participar y cómo podemos desde la farmacia o desde el sitio donde ejerzamos, podemos impactar el autocuidado y ayudar a los pacientes a navegar esta área tan diversa que es el autocuidado.
En un momento vamos a ver que el autocuidado en realidad implica muchas cosas, no solamente el usar medicamentos sin recetas, pero es los hábitos de salud, es aquellas actividades y funciones que hacemos para asegurar que mantenemos nuestra salud y prevenimos enfermedades y otras condiciones más severas. Con eso, damos comienzo. Y lo primero que quería era entonces definir lo que es el autocuidado para que todos estemos muy claros de lo que estamos hablando cuando yo uso la palabra autocuidado. Y esta definición de nuevo es de la Organización Mundial de la Salud y en el 2021 definió el autocuidado como esa capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir la enfermedad, mantener la salud y hacer frente a la enfermedad y a la discapacidad con o sin apoyo de un profesional de salud. Por lo tanto, vemos que implica un ámbito bastante extenso y enfatizamos que, de nuevo, puede ser que este camino, ¿no?, que el paciente lleva del autocuidado pueda ser ya apoyado de la mano de un profesional de salud, pero también sabemos que en el área de autocuidado, muchas de estas acciones, actividades e intervenciones que están disponibles para el paciente, muchas pueden ser sin la presencia o sin el apoyo de un profesional de salud. Y ahí es que donde vamos a ver que es muy importante entonces el capacitar, empoderar a ese paciente, el alfabetizar a ese paciente del autocuidado y de cuáles deben ser esas decisiones que tome. Como vemos que entonces dentro de ese ámbito del autocuidado, vemos entonces que hay una serie de intervenciones que el paciente o el individuo tiene a su disposición que puede ayudarlo a el autocuidado. Como vemos, hay productos, herramientas que sabemos que muchas están basadas en la evidencia y la alta calidad, pero que están disponibles para los individuos para poder utilizar en el camino del autocuidado. Vemos que existen productos de salud de venta libre. Vemos que la disponibilidad de estos productos de venta libre varía en la región, varía entre país y país. Y, por ejemplo, vemos que Estados Unidos es uno de esos países donde estos productos de venta libre están disponibles fuera de la farmacia y están disponibles en muchos sucursales en el país, muchos que no tienen supervisión de un profesional de salud. Vemos también que hay unos dispositivos médicos que se pueden obtener sin receta. De nuevo vemos que la disponibilidad de estos varía de nuevo entre región y país, pero vemos que los pacientes tienen acceso a cosas como termómetro, medidores de glucosa, de presión arterial que pueden comprar sin receta y sin necesidad de que sean recomendados por un profesional de la salud. También vemos que hay otros dispositivos de diagnósticos. Hay muchas pruebas de diagnósticos, como todos hemos experimentado durante esta época del COVID, donde puedes buscar una prueba para diagnosticarte COVID por ti mismo, ¿no? Hacerte la prueba. Lo mismo surgen estos dispositivos médicos y estas pruebas para el embarazo. También tenemos en algunos lugares pruebas para la influenza. O sea que hay una variedad de estos dispositivos de diagnóstico que nuestros pacientes tienen acceso a ellos. Y intervenciones digitales, como vemos que son la telemedicina, el etiquetado electrónico, que podemos hablar un poquito más adelante, pero vemos de nuevo entonces que basado en esta definición de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que de nuevo es la capacidad que tienen esas personas, familias y comunidades para tomar estas decisiones y utilizar estas intervenciones de autocuidado para de nuevo mejorar la salud y en muchos casos para disminuir o aliviar algunos síntomas y en muchos casos síntomas leves que nuestros pacientes tienen.
Vemos entonces que este concepto de autocuidado, de nuevo, es un continuo, no es una actividad que tomamos por sí sola, sino que vemos que son muchas actividades que todos hacemos, que son parte de lo que conocemos como este continuo del autocuidado. Como habíamos hablado, muchas de estas actividades que hacemos de autocuidado son medidas que nosotros tomamos encaminadas a mejorar la habilidad para resistir el ataque de agentes productores de enfermedad, para controlar enfermedades, ¿no? Y muchas de estas pueden ser, ya sean medicamentos que tomamos para prevenir enfermedades, puede ser actividades que hacemos, hábitos de salud que hacemos para poder controlar esas enfermedades. También vemos que también podemos tomar actividades o acciones para prevenir la enfermedad, y aquellas son aquellas medidas encaminadas a influir nuestro estilo de vida para prevenir este tipo de enfermedades. La promoción de la salud, donde de nuevo vemos que son determinantes sociales, económicos y ambientales que nos permitan a nosotros tomar unas decisiones correctas para poder promover la salud. El uso responsable de medicamentos, de nuevo, con la habilidad de nuestros pacientes de tener acceso a estos medicamentos sin receta o de venta libre. Muchos de estos medicamentos se pueden obtener a través del Internet. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos existen muchas farmacias que le decimos online pharmacies o farmacias online, donde pacientes pueden ordenar muchos de estos productos sin receta a través del Internet, y llegan a la casa, ¿no? Y vemos que aquí uno de esas organizaciones o esas farmacias que tiene un rol muy grande es Amazon. En Amazon, aquí en Estados Unidos, tenemos la posibilidad de conseguir esos medicamentos, y tienen también una farmacia a través de línea. Y también vemos que es la oportunidad, la capacidad que debe tener ese paciente para saber cuándo busca atención médica, cuándo es el momento donde mis síntomas no están controlados, cuántos días deben pasar que esté tomando estos medicamentos, y cuándo y qué tipo de síntomas son la alarma para que yo busque esa atención médica. Por lo tanto, vemos que el autocuidado no es en aislamiento, sino que es parte de este continuum, de este continuo que estos pacientes van a seguir navegando el área del autocuidado. Cuando vemos y vemos las definiciones de la OMS, ellos hablan mucho de estas 3 etapas, son las matrices del autocuidado. ¿Cuáles son estas matrices? Son aquellas a nivel macro, son aquellas en entorno del autocuidado, pero que son a nivel de política y cultura, política de país, política de salud. ¿Cuáles son aquellas condiciones que están enfocadas en el sistema, ¿no? Que estimulan o causan barreras para el autocuidado? También vemos que hay otras que son a nivel meso, ya esas son a nivel de tanto centrados en el paciente como enfocados en redes individuales o redes sociales. Y estas incluyen cosas como la utilización de recursos a nivel de sociedad, a nivel de país. ¿Cuál es el contexto del autocuidado y cuáles son de nuevo los recursos que nuestros pacientes están utilizando? ¿Y cuáles son a nivel del contexto de estos grupos sociales, de la sociedad, ¿no? Que contribuyen a nosotros a adoptar estos hábitos de autocuidado. Y vemos también que entonces a nivel micro ya estamos hablando ya en el individuo, está centrado en la persona, y es la capacidad y habilidades que cada uno de nosotros tenemos para ejercer estas actividades de autocuidado, que son de nuevo nuestra propia decisión. Nosotros decidimos, ¿no? Nosotros tomamos esas acciones a nivel personal e individual. Pero vemos que esas actividades de autocuidado muchas veces están muy influenciadas por estas actividades a nivel meso, ¿no?
¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cuán adaptable es la sociedad? ¿Cuánto la sociedad nos causa influencia para nosotros tomar estas actividades? Por ejemplo, también a nivel del sistema, ¿no? De la política, de la cultura. Por ejemplo, vamos a decidir que nosotros queremos aumentar nuestra actividad física y queremos ir a caminar. De nuevo es cuán conducible es dentro de nuestras ciudades, los lugares donde vivimos, nuestros barrios, para nosotros poder tomar esas decisiones. Hay aceras, hay lugares donde podemos ir a caminar o esa cultura y ese nivel a través de política, ¿no? De nuestros países nos inhibe o nos prohíbe o nos limita en nosotros tomar estas decisiones. Lo mismo con la alimentación saludable. Nosotros podemos tener toda la intención de comer saludable, de hacer las cosas bien, de tener una buena dieta, pero si no tenemos acceso a esos alimentos, no tenemos acceso a las verduras, no tenemos acceso a las frutas, son muy caras, nuestros pacientes no pueden comprarla. Entonces, no importa cuánto yo dentro de mí quiero tomar esas actividades, esas decisiones, si no tengo ese soporte a nivel del país, a nivel de las políticas del país o a nivel de mi red social. Entonces, esta definición de la Organización Mundial de la Salud nos habla de lo que ellos le llaman 7 pilares o 7 dominios que el paciente dentro de sí tiene para tomar este set de actividades, para emprender, para mejorar y preservar sus niveles óptimos de salud y de calidad de vida. Y esto es lo que lo llamamos estos 7 pilares del autocuidado. El primero es el conocimiento que tenga el paciente, la alfabetización en salud y cómo puede de nuevo, por este conocimiento, alfabetización, ¿cuál es el empoderamiento? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo para tomar decisiones? Para tomar aquellas decisiones que son mejores para mí, para optimizar mi salud y mi calidad de vida. También vemos que además de ese conocimiento es el bienestar mental, la autoconciencia, la capacitación de acción. ¿Cuál es ese nivel de bienestar mental que yo tengo y esa capacidad para poder tengo el conocimiento, pero tengo que ponerlo en acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para actuar dentro de ese conocimiento que yo tengo de lo que es mejor para mí? Vemos que otro pilar es actividad física. Todos reconocemos que la actividad física tiene un impacto muy grande, ¿no? En nuestra salud y un impacto muy grande en la prevención de enfermedades. Por lo tanto, vemos que la actividad física es un pilar del autocuidado. También lo es la alimentación saludable, el comer saludable, el limitar algunos grupos, ¿no? de comida, algún grupo de productos es muy importante. Y el evitar y mitigar los riesgos como es el dejar de fumar, el limitar la toma de alcohol, alguna de estas cosas, de nuevo, mitigar los riesgos que tenemos para la enfermedad, controlando muchas de estas cosas. La buena higiene, sabemos que es muy importante y durante COVID vimos cuán importante era el lavarnos las manos. Sabíamos que era importante, sabía que lavar las manos era muy importante, pero nunca fue tan resaltado como en ese tiempo, cuando nos dimos cuenta cuán importante es el lavarnos las manos, cuán importante es el usar un tapaboca cuando estamos enfermos o nos vamos a exponer a personas que tienen enfermedad. Y el último pilar es el uso racional de productos y servicios. De nuevo es, si tenemos estos servicios, estos productos que están disponibles para nosotros, en muchos casos sin ayuda de ningún profesional de salud, sin receta, ¿cómo entonces usar estos productos racionalmente y saber cuándo es necesario el buscar ayuda médica? Entonces, esto es lo que le llamamos estos 7 pilares, ¿no? Del autocuidado.
De nuevo vemos, como habíamos hablado anteriormente, que tenemos estas intervenciones de autocuidado. Como ven aquí, muchas de estas intervenciones de autocuidado están en nuestras farmacias. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, todos estos productos, todo esto que tenemos aquí como intervenciones de autocuidado, usted lo puede conseguir en una farmacia. De nuevo vemos los productos de venta libres sin receta y vemos aquí que hay muchas categorías de esto. Usualmente son para aquellas enfermedades que son limitadas, aquellas enfermedades con síntomas limitados de corta duración, pero sabemos que los pacientes pueden obtener analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, antigripales, vitaminas, parches de nicotina, o sea que hay una disponibilidad de muchos de estos productos a través sin receta médica. También vemos que hay acceso a estos dispositivos que habíamos hablado que nos ayudan a nosotros a monitorear y seguir nuestras condiciones, nuestras enfermedades y ver cuán control está nuestra enfermedad. Y también vemos que habían esos dispositivos de diagnóstico que habíamos hablado anteriormente, que aquí de nuevo vemos que hay una variedad de estos dispositivos que el paciente puede usarlo por sí mismo. Intervenciones digitales, donde de nuevo vimos, particularmente de nuevo en la pandemia, un aumento significativo en estas habilidades de nosotros comunicarnos, participar, proveer educación a nuestros pacientes a través de la telemedicina. Y también a través, vemos que muchos de estos pacientes utilizan mucho los apps móviles de monitoreo de salud y también el Internet para buscar información y buscar, ¿no? Cuáles son esas alternativas que tienen disponibles. Por lo tanto, vemos que de nuevo, estas intervenciones que están disponibles dentro de nuestra farmacia, creo que es una oportunidad muy grande para nosotros como farmacéuticos para poder guiar, ayudar y facilitar, ¿no? No tanto el acceso, pero la capacitación de estos pacientes para el uso adecuado de estas intervenciones. De nuevo, vemos que es muy importante para avanzar el autocuidado es el aumentar o incrementar la educación a nuestros pacientes y vemos que el autocuidado permite avanzar, mejorar los resultados de salud, no solo a nivel de paciente, a nivel de individuo, pero también en los sistemas de salud. Más tarde les voy a presentar una data que es muy interesante de América Latina, donde nos indica cuál es el potencial que tiene el autocuidado para en realidad ahorrarle a los sistemas de salud aquellos gastos innecesarios y cuán efecto puede tener en realidad en aliviar la carga que tienen muchos estos sistemas de salud cuando nuestros pacientes utilizan las salas de emergencia, las salas de cuidado para síntomas leves que pueden ser tratados fuera de estos lugares con la ayuda de un profesional de salud y en algunos casos sin la ayuda de un profesional de salud. Y vemos de nuevo que entonces en términos de los resultados del autocuidado influye mucho al individuo, ¿no? A la responsabilidad de su salud, ayudarlo a obtener esos resultados, pero también en los sistemas de salud, ayudarnos a usar los recursos humanos y económicos en una mejor manera, ¿no? Y reducir las visitas innecesarias a nuestras salas de emergencia, a nuestros hospitales y centros de cuidado urgente. Por lo tanto, vemos que es importante que estas intervenciones las pongamos dentro de ese marco de cómo podemos entonces ayudar a nuestros pacientes para mejorar no solo su salud, pero también qué influencia podemos tener en los sistemas de salud. Quería compartir con ustedes una respuesta, hubo una encuesta que se hizo auspiciada por la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, ILAR, donde se hicieron encuestas de 4.667 individuos a través de las Américas. Y lo que se quería ver era
¿Cuáles son los hábitos de salud que tenían nuestros pacientes en la época de pandemia por COVID-19? Y dentro de esas preguntas vimos que la contestación que nos dieron estos pacientes era el siguiente, que 56% de los usuarios tuvo que suspender sus visitas del médico durante la pandemia. Y esto lo sabemos muy bien nosotros los farmacéuticos, y es un área que yo siempre les recuerdo a nuestros líderes en los sistemas de salud y a los pacientes. Cuando todos estos centros médicos estaban cerrados, lo que permaneció abierto, por lo menos en Estados Unidos durante la pandemia, fueron las farmacias. Las farmacias eran el único lugar donde un paciente podía ir a consultar a un profesional de salud, podía ir a conseguir ayuda durante la época de la pandemia. Y por lo tanto, en esta encuesta que trataba de analizar estos hábitos de salud, uso y compra de medicamentos de venta libre, la experiencia con los servicios digitales en América Latina durante la pandemia, nos indica 56% de los que contestaron dijeron, yo tuve que suspender visitar a los médicos, muchas veces porque estaban cerradas, ¿no? Estos centros médicos. 91% dijeron que les gustaría recibir más información sobre salud y el autocuidado, que estaban interesados en aprender más y que la pandemia y el COVID los había ayudado a darse cuenta de cuán importante el autocuidado era y cuán importante el tener información que sea responsable, ¿no? Y confiable era para ellos tomar la decisión. Casi 50% de los que contestaron, 5 de cada 10, consideraron que tenían buenos conocimientos y herramientas para cuidar de la salud y enfrentar las enfermedades, pero lo podemos ver esto como el vaso lleno o el vaso vacío, ¿no? 50% dicen que no creían que tenían esos conocimientos, esas herramientas, por lo tanto nos presenta otra oportunidad para nosotros de poder educar a nuestros pacientes con estos conocimientos. 1 de cada 2, de nuevo 50%, dice que usó un medicamento sin receta durante esta época para tratar sus síntomas. De nuevo, dentro de esta encuesta, también se le hizo la pregunta de qué forma se informó sobre los posibles medicamentos que debería tomar para aliviar los síntomas. Vemos que nos dicen, 65% nos indican que recibieron esa información de los profesionales de salud. 53% dice que por su experiencia propia, que tal vez lo habían usado anteriormente, tenían conocimiento de cómo eran esos productos. Amigos y familia, 29%. 23% consiguieron la información a través de información digital, 7% publicidad impresa y un 6% no encontró la información que requería. Pero de nuevo, vemos aquí cómo los pacientes nos están indicando que los profesionales de salud son muy importantes para las personas para el autocuidado y en su camino del autocuidado. De nuevo, esta es parte del mismo encuesta, pero una de las cosas que le quería indicar es, como ven, estas respuestas son en Costa Rica. Dentro de esta encuesta, Hilar hizo una recopilación de la respuesta de las personas en cada país. Y esta es la respuesta en Costa Rica. Y de nuevo vemos que en la diapositiva anterior, 65% decía que los profesionales de salud le dieron la información durante la pandemia. Los que contestaron en Costa Rica nos indican que 60% de ellos tuvieron la información de profesionales de la salud. 45, un poquito más alta que la anterior, de experiencia propia. Amigos y información digital, más o menos igual, 28 y 27. Y cuando se le preguntó si considera suficiente la información sobre medicamentos disponibles 63% dice que
considera suficiente la información en farmacias. Y creo que esto es muy importante para nosotros. La farmacia, entonces, de nuevo, ha sido destacada como un lugar donde las personas saben que pueden conseguir información, pero también la tienen a un nivel muy alto en términos de la confianza y del considerar que la información que reciben en farmacia es suficiente y es una en la que pueden respaldarla. Información digital 49, la etiqueta 39 y la publicidad en radio, impresa, televisión 24%. De nuevo vemos que la evaluación del autocuidado, seguimos con la misma encuesta. De nuevo, estos son resultados específicos de Costa Rica. 86% de las personas que contestaron la encuesta nos declaran que el autocuidado fue relevante durante la pandemia y 52% dicen que tenían los conocimientos y herramientas disponibles para poder tomar las decisiones. De nuevo, si vemos el 52%, un 48% no tenían esta información. De nuevo vemos que las personas que contestaron las encuestas nos dicen que sí, que es importante el recibir la información. Como les había indicado, la primera parte hemos hablado de la definición de autocuidado, los 7 pilares, hemos visto cuál ha sido la realidad en América Latina, particularmente en la encuesta que realizó HILAR. Y ahora les quería compartir un estudio bien interesante que fue hecho en colaboración de HILAR, pero también con la Federación Global del Autocuidado, donde se trataba de determinar cuál era el valor que el autocuidado aportaba a los individuos y las comunidades y los sistemas de salud en términos de el valor económico, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene el autocuidado en términos de estos sistemas de salud? Los resultados de este estudio nos indican que el impacto económico del autocuidado en los sistemas de salud pública y la población en Latinoamérica, si lo vemos en aquellos, ¿cuáles serían los ahorros actuales? Si se implementa el autocuidado, ¿cuáles son esos ahorros que podemos ver en los sistemas de salud de Latinoamérica? Vemos que pueden ser hasta 7.2 millones de dólares en términos del impacto que tiene en reducir el uso innecesario de muchos de estos servicios de salud. Las horas ahorradas a individuos, 869 millones de horas, en términos de que las personas pueden tomar estas decisiones más rápidas, no perder horas y horas esperando en estas salas de emergencia para cosas que en realidad no necesitan ese tipo de urgencia. ¿Cuáles serían las horas ahorradas a los profesionales de salud que pueden usar para atender otros casos o otras condiciones más severas? Los días productivos de estos individuos y el bienestar para los individuos. Y como vemos aquí tienen las cifras, 2.5 millones de días productivos que podrían estos individuos tener si utilizan estas intervenciones de autocuidado efectivamente. También lo que hicieron en este estudio fue proyectar cuáles serían los ahorros entonces en el 2030. O sea, si implementamos el autocuidado como una filosofía a nivel de los sistemas de salud, una filosofía de país, si lo hacemos en realidad, ¿cuáles serían esos ahorros en 2030? Y como ven aquí, están en los ahorros de los sistemas de salud 13,000 millones de dólares. Y podrían ser, en términos de la hora ahorrada profesionales, 217 millones de horas. Por lo tanto, vemos que el autocuidado no solamente importante para el paciente de por sí, pero también para los sistemas de salud donde nosotros formamos parte como farmacéuticos dentro de ese profesional de la salud, dentro de ese sistema de salud. Y vemos que, de nuevo, no es solamente el disminuir síntomas, el prevenir enfermedades, pero en realidad también es en el utilizar los recursos que tenemos efectivamente. Y el bajar la incidencia del uso
de estos sistemas de salud, servicios de salud costosos para aquellas condiciones donde no sea necesario, donde podamos tener otras alternativas como hemos venido hablando. De nuevo, entonces, no solamente tiene un impacto en los resultados de salud, pero también en resultados económicos. También les quería hacer mención de este instrumento que se llama el Self-Care Residence Index. Y lo que hace esto es un índice de preparación para el autocuidado que los países pueden utilizar para ver cuál es su nivel de readiness o de preparación, ¿no? Para implementar estas políticas, estas actividades de autocuidado. Y vemos de nuevo que entonces las áreas que mide este índice, esta es una herramienta de investigación, mide cuál es el apoyo y adopción por los actores del ecosistema de salud, o sea, que mide a nivel de las políticas, de los sistemas de salud, cuál es el nivel de empoderamiento de los individuos dentro de ese país, cuánto es la capacidad y conocimiento que tienen esos individuos o esos habitantes, ¿no?, de ese país. También mide cuáles son las políticas de autocuidado de salud, la medida en que los formuladores de políticas reconocen, apoyan este valor económico que tiene el autocuidado y promueven el autocuidado como una solución para sus sistemas de salud y los problemas de salud que ven. Y el otro es cuáles son las regulaciones y los procesos que rigen la aprobación de nuevos productos para la salud, incluidas las pautas para registro, comercialización, los incentivos. ¿Cuál es el entorno regulatorio? Basado en estas 4 áreas, entonces se calcula cuál sería ese nivel de preparación que tiene, cuál es el índice de preparación que tiene ese país para el autocuidado. Y el propósito de este índice es el ayudar a los países a poder determinar cuáles son las acciones que deben tomar si quieren de nuevo aumentar la adopción del autocuidado dentro de sus sistemas de salud. Pueden ver cuáles son las áreas regulatorias que hay que cambiar, cuáles son esas políticas, cuáles son los apoyos que necesitan, cuál es el nivel de empoderamiento y educación que se necesita para los individuos dentro de esa región o ese país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces impulsar la educación en salud en América Latina a través de los habilitadores críticos del autocuidado? ¿Y cómo podemos de nuevo, dentro de nuestro rol, afectar o impactar la salud pública dentro de nuestros países? Entonces, como vemos, una de las áreas claves es el rol que tenemos en la educación en salud. Y vemos que esta educación en salud es clave para el autocuidado. Vemos que en el 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció una estrategia de salud y una política sobre la atención integrada para mejorar los resultados de la salud que aprobaron el 2022, donde destacan que la educación en salud es un elemento clave para poder promover el empoderamiento del individuo, las comunidades, así como mejorar los resultados de salud en los países. De nuevo, vemos que sabemos que la literatura nos indica que aquellas personas que tienen un mejor nivel de educación en salud tienden a tener una mejor salud y bienestar cuando los comparamos con aquellos individuos que tienen menos educación en salud, que no saben cómo tomar las decisiones correctas o cómo buscar los recursos, los apoyos correctos para de nuevo poder tomar estas decisiones, ¿no? Estos hábitos de salud, estas decisiones de cómo buscar ayuda. Y por lo tanto, vemos que es crucial cambiar este paradigma apoyando, empoderando a nuestros individuos para poder tomar estas decisiones basadas en información que es relevante, información que es científicamente correcta. Por lo tanto, creemos que es muy importante
que los profesionales de salud jueguen un rol muy importante en la educación en salud, particularmente en el área del autocuidado. Como vemos de nuevo, ¿qué afecta esta educación? ¿Cuáles son las fases, ¿no?, que creemos que tenemos que intervenir? Una es, de nuevo, apoyar la adoptación por las partes interesadas. De nuevo, los profesionales de salud pueden apoyar la capacitación continua, educación, alfabetización en salud de nuestros pacientes. También vemos que es importante el autocuidado a nivel del paciente de por sí, ¿no? Empoderamiento del individuo. También, ¿cuál sería nuestro rol en introducir el uso de herramientas electrónicas en torno al nivel regulatorio? ¿Cuáles serían esos cambios regulatorios que podemos apoyar para que de nuevo haya una oportunidad para nuestros pacientes de usar estos medicamentos de autocuidado en una forma segura y eficaz? ¿Y cuáles serían de nuevo esas políticas de salud, ¿no?, a nivel de país? ¿Cuáles serían aquellas resoluciones que hay que hacer a nivel de país para poder adoptar el autocuidado como una herramienta para mejorar la salud dentro de ese país? De nuevo vemos que el autocuidado, como les hablábamos, tiene diferentes facetas, ¿no? La prevención, control y la autogestión de enfermedades. Y ya habíamos hablado un poquito de esto, y entonces creo que podemos continuar. De nuevo, la pregunta clave es: ¿qué necesita América Latina para desarrollar todo el potencial de autocuidado? Y creo que para mí una de las contestaciones de esa pregunta es el farmacéutico y el rol que tiene el farmacéutico empoderando el autocuidado a través del farmacéutico, basado en aquellas actividades que vamos a hablar en un momento. ¿Qué podemos nosotros hacer como farmacéuticos profesionales de salud para poder empoderar el autocuidado y empoderar a nuestros pacientes, ¿no?, para ejercer un autocuidado responsable y seguro? Entonces, ¿cuál es el rol del farmacéutico en el autocuidado? Como vemos, es muy importante nuestro trabajo en equipo e interprofesionalmente. Y como vemos, muchas de estas funciones que yo les voy a hablar más adelante están marcados dentro del sistema de salud. No solamente es en aislamiento, el farmacéutico solamente, pero cómo podemos apoyar campañas de salud dentro de nuestro país, cómo podemos apoyar actividades dentro de los sistemas de salud y cómo vamos a ejercer esos roles. Va a ser ya sea como un colaborador, ya sea como un asesor, asesorando no solamente a los pacientes, sino a aquellas personas que toman decisiones dentro de los sistemas de salud, siendo un asesor para el equipo de salud, para los otros profesionales de salud que trabajan con nosotros, educador, cuidador y gestor. Y ya vamos a hablar más adelante en detalles about estas 5 facetas del farmacéutico. ¿Y por qué el farmacéutico? Bueno, yo creo que el farmacéutico tiene un rol muy importante por la accesibilidad que tenemos en la comunidad. Sabemos que los pacientes, en la mayoría, respetan y confían en el farmacéutico. Tenemos un nivel de respeto y de confianza muy alto dentro de los consumidores y los pacientes. Y sabemos que tenemos la educación dentro de nuestros pensum, nuestros mallas curriculares, en nuestras facultades de farmacia. Somos educados de la automedicación, el autocuidado, de cómo estos medicamentos de venta libre, cuáles son los ingredientes y cómo tratar estos síntomas leves. Por lo menos en nuestra facultad, nosotros tenemos todos nuestros estudiantes dentro de su currículum, tenemos un curso especialmente dedicado al autocuidado y a la automedicación. Y los estudiantes aprenden cómo evaluar, cómo diagnosticar muchos de esos síntomas y cuáles serían entonces aquellos ingredientes que debemos recomendar, aquellos productos
que son más seguros y eficaces dentro de las condiciones médicas, ¿no?, que tiene ese paciente, la edad y otros factores que tomamos en consideración, cuáles medicamentos están tomando, si hay interacciones entre estos medicamentos de venta libre y los que ya ellos están tomando con receta. Sabemos de nuevo que la posición geográfica, ¿no?, la posición que tiene nuestra farmacia dentro de muchos de nuestros barrios, dentro de nuestras comunidades, ¿no?, nos pone a la farmacia de comunidad particularmente en una posición estratégica muy importante para poder ejercer este tipo de función. Esta es una encuesta que hizo la Federación Internacional de Farmacia, FIP, donde en 74 países y territorios hicieron esta encuesta y vieron que había 4 millones de farmacéuticos que practicaban en diferentes áreas en estos países y de los cuales casi 2 millones estaban activamente. Pero como vemos, las farmacias, tenemos farmacias y farmacéuticos y la densidad en muchos de nuestros países es alta. En algunos países los que están en blanco es que no contestaron la encuesta, pero en aquellos que contestaron vemos que sí, que hay una presencia muy importante. Aquí en Estados Unidos vemos que un 85% de las farmacias están entre 5 millas a 10 millas de donde viven las personas. Esto también lo habíamos visto, que de nuevo esa confianza de que las hablaba, ¿no?, de que estas personas que contestaron las encuestas nos dicen que los profesionales de salud son muy importantes. En particular, vimos que específicamente la información que reciben dentro de la farmacia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del farmacéutico en el área del autocuidado? Por lo menos es el proveer ese nivel de educación y consejo libres de prejuicios y basados en evidencia científica. Y creo que por esto es que nuestros pacientes tienen tanta confianza en nosotros, porque saben que la información que le vamos a proveer es una información que está libre de prejuicios y que está basada en lo que nosotros sabemos, nuestro conocimiento científico para hacer la recomendación. Podemos de nuevo y tenemos la capacitación para identificar y evaluar los síntomas y para hacer el referido necesario. Yo creo que esto es muy importante. Es muy importante saber cuándo deberemos referir a ese paciente y a dónde, ¿no? Tienen que ir al médico o el síntoma lo encontramos que es severo o ha durado demasiado tiempo que el paciente debe ir a una sala de emergencia. O sea, que tenemos ese conocimiento de saber cómo discernir cuándo y dónde debe ir ese paciente. También tenemos la capacidad de adaptar el consejo y la comunicación al nivel de alfabetismo del paciente. Sabemos por buena información a nivel claro, a nivel que el paciente nos pueda entender. Podemos asegurar la seguridad del paciente. De nuevo, podemos educar al paciente no solamente en términos de medicamentos, pero en términos de buenos hábitos de cuidado, ejercicio, alimentación, salud mental. Nosotros tenemos una capacitación bastante completa, ¿no?, que no es solamente los medicamentos, pero cuáles son esos hábitos de salud que son importantes. De nuevo, participar en aquellas campañas locales y nacionales. Una de las cosas que creo que es muy importante, y en una conferencia que estuve recientemente donde había muchos representantes de los ministerios de salud, enfaticé esto mucho, que muchas veces en nuestros países estas campañas de salud, estas campañas, por ejemplo, para dejar de fumar, una campaña para aumentar la actividad física, una campaña para limitar el uso de medicamentos que tengan pseudoefedrina, se hacen sin tener en consideración al farmacéutico y sin tener en consideración cuál sería el potencial que tenemos nosotros dentro de nuestras comunidades para ayudar a que esas campañas sean exitosas. Y creo que es muy importante que nuestros sistemas de salud, nuestros ministerios de salud reconozcan cuán importantes los farmacéuticos somos en términos de colaboradores y de agentes efectivos en estas campañas de salud que se hacen de nuestros países. De nuevo, podemos servir como asesores, ya lo habíamos visto, los profesionales de salud, pero también a las autoridades sanitarias. Es importante también el hacer, el promover, ¿no?, que nuestras autoridades sanitarias
implementen leyes y regulaciones que apoyen el autocuidado y el uso seguro de estos medicamentos, desarrollar actividades y programas de nuevo y servir como un punto central, ¿no? Para nuestros pacientes. También quería hacerles ver que hay una publicación el 2019 que fue una publicación de esta política de la Federación Internacional de Farmacia en conjunto con la Federación Global de Autocuidado, donde de nuevo enfatiza en esta publicación el rol del farmacéutico y cuán importante y cómo puede el farmacéutico unirse, ¿no? Ser parte de ese sistema de salud para mejorar la salud pública y fomentar el autocuidado. Y los exhorto a que busquen la publicación, es muy interesante. En la región de las Américas sabemos que tenemos muchos retos y muchas oportunidades. Muchos de estos retos están basados en que si miramos a través de las Américas, miramos en los diferentes países, hay una variabilidad en la educación y formación del profesional farmacéutico, su práctica de farmacia y sus regulaciones. Como les indicaba, en algunos países existe dentro del pensum académico cursos en el área de autocuidado, automedicación. En otros países no existe. O sea que hay una variabilidad en cuanto cuánto de estos conceptos de autocuidado se incluyen dentro de la preparación del personal farmacéutico, del profesional farmacéutico. De nuevo vemos que el avance del Internet y estas farmacias virtuales, online pharmacies, todo esto varía dentro de las regiones. En algunos países hay unas leyes más reguladas, más controladas. En algunos no existen esas leyes y hay una penetración muy alta de estas farmacias o de la habilidad de nuestros pacientes de conseguir estos medicamentos a través del Internet. Vemos que en algunos sitios de globalización en los mercados de salud y desregulación, en algunos de nuestros países, particularmente en el área sur, yo sé que en Centroamérica se ha tratado también estos tratados entre países de libre comercio y muchas veces crea un énfasis en disminuir, ¿no?, las regulaciones dentro de los países para permitir este libre comercio. Falta de uniformidad en las regulaciones y controles de la calidad de los medicamentos. De nuevo, hay una variabilidad a través de las Américas. Percepción y expectativa de los pacientes y los consumidores, de nuevo varía, depende en qué país usted está. Y la variabilidad en el acceso al cuidado, los farmacéuticos y los productos de automedicación. Y creo que es muy importante añadir aquí que creo que no es tanto el caso en Costa Rica, pero en otros países, que es la presencia del farmacéutico dentro de la farmacia. O sea, enfatizamos mucho cuán importante es el rol del farmacéutico dentro de estas políticas, en el consejo, en el manejo, pero si el farmacéutico no está presente en la farmacia de comunidad, no está presente. Entonces estamos tratando de aumentar el nivel de participación, estamos tratando de aumentar el reconocimiento, ¿no?, a nivel de los sistemas de salud del valor del farmacéutico, pero para hacer eso el farmacéutico tiene que estar presente y tiene que tener la capacitación para poder ejercer estas funciones. Estos son nada más para mencionarle que hay unos artículos donde aquí particularmente en Estados Unidos vemos que de nuevo hay la habilidad de muchos farmacéuticos en la farmacia de comunidad de iniciar tratamiento o de prescribir algunos medicamentos limitados para tratar condiciones menores. Por ejemplo, ahora durante la pandemia y luego de la pandemia, en farmacias de comunidad en Estados Unidos, le es permitido al farmacéutico hacer la prueba del COVID y el prescribir Paxlovid y otros medicamentos sin necesidad de una receta médica. El farmacéutico puede iniciar esa prescripción. Entonces, como vemos, esta área de autocuidado, esta área de prevención y el uso de muchos de estos medicamentos ha sido expandido bastante para el farmacéutico.
En América Latina vemos que los farmacéuticos son unos principales aliados para que las personas puedan recibir más información en diferentes facetas, en diferentes lugares. Pero de nuevo, es importante que el farmacéutico reconozca su capacidad y su rol, ¿no? Para poder proveer esta información. Ok. Quería entonces compartir con ustedes esta publicación de nuevo, que fue parte de la Federación Internacional de Farmacia o FIP, donde se trataba de discernar cuáles eran aquellos servicios que se proveen en la farmacia que van más allá de la dispensación. ¿Qué es lo que están haciendo las diferentes farmacias de comunidad a través de las diferentes regiones, ¿no? Y vemos de nuevo que el nivel de actividad que se está viendo a nivel de la farmacia de comunidad a través del mundo varía, pero también se ha expandido grandemente, ¿no? No es solamente el dispensar medicamentos, pero ya vemos que va más allá, por ejemplo, como les había hablado, en algunos lugares el poder prescribir o el poder dispensar, pero también recetar, ¿no? Algunos medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, farmacéuticos también pueden dispensar por su propia receta medicamentos contraceptivos de emergencia. Aquí en mi estado de Maryland podemos recetar productos de anticonceptivos orales. Vemos que en muchos sitios se hacen pruebas de glucosa, se mide la presión. Vemos también que en algunos lugares se están haciendo sustituciones terapéuticas que están bajo las regulaciones. Vemos también que en algunos lugares se pueden prescribir o dispensar antibióticos en niveles controlados, ¿no? Para condiciones menores. Podemos hacer las pruebas de COVID, como les había hablado. De nuevo, que podemos hacer, se hace consejo, se hace una revisión de la terapia que están teniendo los pacientes. O sea que por lo tanto vemos que las actividades que estamos viendo dentro de la farmacia de comunidad se ha expandido, no solamente en las pruebas diagnósticas, pero también en seguimiento, tratamiento y manejo de muchas de estas enfermedades crónicas, particularmente la diabetes y la hipertensión y el asma, como sabemos que son aquellas condiciones que requieren también mucho del autocuidado. Pero ¿cuáles entonces son las barreras que vemos? Vemos que muchas de las barreras para nosotros poder desempeñar esto tienen mucho que ver de nuevo en muchas de las áreas regulatorias, ¿no? Y la regulación de nuestra profesión dentro de nuestros países, pero sabemos que el farmacéutico tiene la educación, capacitación que le permite traducir mucha de esta información de calidad basada en evidencia en consejos sólidos e imparciales para los pacientes. De nuevo, esto fue lo que habíamos hablado en términos del panorama en Latinoamérica, que de nuevo vemos que los pacientes nos indican que sí, que tienen confiabilidad en la farmacia y que en realidad quieren más y más información. Como les había mencionado anteriormente, existen unos obstáculos que yo los dividí en tres áreas. Una es estructural, regulatoria y de percepción, ¿no? Del rol del farmacéutico. Y quiero abundar un poquito en esto. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en muchos países y lo estamos viviendo muy agudamente en Estados Unidos es la disminución de la fuerza laboral de la farmacia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que en Estados Unidos estamos enfrentando una escasez de farmacéuticos. Esta tal vez no sea la realidad en Costa Rica, pero vemos que en otros países de Latinoamérica o de América Latina, vemos que no hay suficientes farmacéuticos para poder
ejercer esta función a este nivel, o sea, el poder ejercer la profesión a los niveles que estamos hablando, porque no existe el número, ¿no?, de farmacéuticos disponibles. En nuestro caso, eso se ha agudizado mucho después de la pandemia y estamos enfrentando farmacias de comunidad que no tienen farmacéuticos. Hemos tenido que cerrar las farmacias, disminuir las horas disponibles, porque hay una disminución de esa fuerza laboral, tanto del farmacéutico como lo que nosotros le decimos los auxiliares o técnicos de farmacia. También vemos que en muchos países las restricciones regulatorias no permiten al farmacéutico ejercer estas funciones. Aunque el farmacéutico quiera hacer pruebas de laboratorio, que el farmacéutico quiera educar, hacer programas de monitoreo, el poder educar y empoderar a los pacientes, hay restricciones regulatorias que no reconocen la capacidad del farmacéutico de ejercer esas funciones. Y también vemos que muchas veces las percepciones de los farmacéuticos y la percepción que existe de la habilidad que tiene el farmacéutico de ejercer estas funciones y su capacidad varía entre otros profesionales de salud que tal vez no reconocen las habilidades y capacidades del farmacéutico. Algunos pacientes no entienden y no reconocen, y muchos de nuestros líderes, ¿no?, en los sistemas de salud, muchos políticos, muchas de las personas que en realidad crean las leyes, ¿no? No hay esa percepción de que el farmacéutico tiene esa capacitación, y en muchos países no reconocen al farmacéutico como un profesional de salud. Y por lo tanto, vemos que estas percepciones a veces nos inhiben o son obstáculos que no nos permiten a nosotros ejercer esta función que queremos dentro del autocuidado o en la función en el equipo interprofesional de la salud. Entonces, de nuevo, una de las cosas que, reconociendo este rol tan importante que tiene el farmacéutico en el autocuidado, en el Foro Farmacéutico de las Américas, nosotros creamos una colaboración entre el foro y la Asociación Latinoamericana del Autocuidado responsable con ILAR. Y formamos un equipo de trabajo para promover el rol del farmacéutico en el autocuidado en el área de las Américas. En el 2021, de nuevo, tomamos ese acuerdo para esa colaboración con dos objetivos primordiales. Uno es el reforzar el papel unido y el compromiso de los profesionales farmacéuticos y la industria farmacéutica en suministrar soluciones para facilitar el autocuidado responsable. Y el segundo era comprometernos para trabajar con los gobiernos, la OPS, para desarrollar aún más el autocuidado como un pilar central de los sistemas de salud sostenible en las Américas. Para poder lograr estos objetivos, creamos un grupo técnico de trabajo y yo tengo el placer de servir como la representante del foro dentro de ese grupo de trabajo técnico. Y hemos hecho unas cuantas acciones, funciones, actividades. La primera es que cada año estamos apoyando proyectos de investigación en aquellos miembros, organizaciones miembros del Foro de las Américas, y Costa Rica es una de ellos, donde hacemos una llamada a proyecto donde farmacéuticos pueden someter propuestas para promover la comunicación y el autocuidado en la farmacia de comunidad. El primer proyecto de investigación el año pasado que fue financiado fue en una farmacia comunitaria en Uruguay, pero este año vamos a hacer otro llamado y quiero tomar esta oportunidad para exhortarlos a que empiecen a pensar y desarrollar ideas de cómo promover el autocuidado en la farmacia de comunidad y que puedan someter algunos proyectos para consideración y financiamiento. Hemos también hecho colaboración y difusión a través de webinars, de presentaciones, colaboraciones con otras organizaciones que fomentan el autocuidado. Y una de las cosas que estamos muy contentos que hicimos es el divulgar información que es útil para los farmacéuticos. Y una de las cosas que hicimos fue el traducir
una publicación que tenía la FIP en el titulado Empoderamiento al autocuidado manual para el farmacéutico, y esa publicación estoy feliz de decir que la hemos traducido al español. Esto era solamente para indicarles lo que es HILAR, que es una organización regional sin fines de lucro, que es para promover la salud en América Latina, mejorando el acceso a productos para el autocuidado, y ellos son los que están colaborando con nosotros en este proyecto. Esta es la publicación de la que les hablaba. Fue traducida al español y está disponible para todos ustedes sin ningún gasto. Es titulada Empoderamiento al autocuidado manual para farmacéuticos. Y una de las cosas que también hicimos es, hay un capítulo dentro de esta publicación donde se incluye experiencias a través de las Américas, y Costa Rica contribuyó a alguna de esas experiencias, y como ven ahí, otros países. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta publicación, y la cual estoy muy contenta de que la pudimos traducir al español, es que dentro de esta publicación van a ver que la primera parte es introduciéndolos al concepto de autocuidado, el rol del farmacéutico, pero dentro de la publicación hay una sección donde ayuda al farmacéutico con una guía de atención clínica. Entonces, estas son las 6 áreas que hemos cubierto dentro de esta publicación. Una es aquellos síntomas más comunes que vemos en los pacientes en el autocuidado: dolor de garganta, fiebre infantil, molestias gastrointestinales, salud sexual, dolor musculoesquelético y la desinfección y la farmacia. Y como vemos, dentro de cada una de estas condiciones, les voy a presentar un ejemplo en un momento. Hay una guía para el farmacéutico: cuáles son los síntomas, cómo evaluar los síntomas y cuáles son aquellos medicamentos que están más apropiados para tratar esa condición, que estén disponibles, ¿no? Como parte del autocuidado, y qué consejos y recomendaciones le vamos a dar al paciente. Y como les había dicho, hay un capítulo que enfatiza el contexto del rol del farmacéutico en el autocuidado en América Latina, y hablamos un poco del valor social económico, de las barreras, qué podemos hacer, cómo promover el autocuidado y cuáles son los servicios que tenemos de nuevo que se han empezado a hacer en el autocuidado desde la farmacia. Si usted abre esta presentación, como les había dicho, voy a usar un caso clínico como el dolor musculoesquelético, y vemos que si usted va a esa sección, vemos que en la publicación lo guía al farmacéutico desde cómo asesorar al paciente, cómo evaluar las causas, los síntomas, cuál es el tratamiento, qué consejo farmacológico, consejo no farmacológico, y cuáles son aquellos síntomas o áreas de alarma o alerta que hay que tener presente, ¿no? Si el paciente tiene este dolor, cuál es su edad, ¿no? Tiene dolor nocturno, hay fiebre, hay sudadera. O sea, cuáles otras cosas tenemos que tener en cuenta que requieren una consulta al médico, y cuáles de nuevo nosotros podemos evaluar y aconsejar por sí mismos. Y así lo hace para todas las condiciones que les había expuesto, para la fiebre infantil, para el dolor de garganta. O sea, es una publicación bien práctica, y a mí me gusta mucho porque creo que es muy útil para los farmacéuticos dentro de nuestro rol. De nuevo vemos que hay una fragmentación de estos sistemas de salud, y por lo tanto, más que nunca, creo que va a ser muy importante que nosotros como farmacéuticos desempeñemos como les decía, una labor más importante. De nuevo vemos que ya les había dicho que también hay un impacto económico en estos sistemas de salud pública y la población, con la utilización del autocuidado en una forma eficaz y efectiva. Y esto de nuevo es parte de ese estudio que les había hablado, de los ahorros que se pueden ver, y fueron en 4 condiciones. Y con esas 4 condiciones se vio cuán importante
era el utilizar el autocuidado responsablemente para reducir los gastos innecesarios. También les había hablado del índice de preparación, solamente era para alertarlos de que hay uno que es el del 2021 y uno el 2020 y uno el 2021 y de nuevo mira a evaluar los países dentro de estas 4 áreas. Por lo tanto, una de las cosas que quiero terminar enfatizando es de nuevo la necesidad y el rol que tenemos nosotros en la alfabetización de nuestros pacientes. Creo que además de ayudar al paciente en la selección de aquellos productos que se pueden usar en el autocuidado, aquellos productos seguros, el manejo, también es muy, muy importante de nuevo el capacitar y empoderar a nuestros pacientes para que tomen estas decisiones. De por sí, la palabra autocuidado implica que son acciones y actividades que cada persona toma para su propio bienestar, ¿no? Para mejorar su salud, para prevenir su salud, para estar saludables, ¿no? Y por lo tanto, es importante el empoderar a nuestros pacientes de que tomen esas decisiones muchas veces sin nuestra ayuda, ¿no? Que sepan cuáles son aquellas decisiones que deben tomar. Por lo tanto, el mejorar la alfabetización en salud es muy importante, que de nuevo es la capacidad que una persona tenga para encontrar, comprender y usar información y servicios para tomar decisiones relacionadas con la salud por sí mismo y para otros. Esto sigue siendo una parte muy importante de equidad y sostenibilidad en la salud pública cuando nuestros habitantes, los individuos en nuestras comunidades pueden tomar y tienen esta capacidad de tomar esas decisiones correctas. No solamente esto es aplicable al autocuidado, sino sabemos que también es muy importante en los tratamientos bajo receta médica, ¿no? Si nuestros pacientes no entienden, no pueden, no tienen la capacidad para saber cómo y cuándo tomar los medicamentos, cómo darle seguimiento a aquellos efectos secundarios, cuándo buscar ayuda, o sea, cómo modificar muchos de estos tratamientos no va a ayudar. Y los estudios que evalúan la alfabetización en salud en América Latina no son muchos, no hemos encontrado mucho, y demuestran que hay una variación bien considerable en nuestra región, y eso lo sabemos todos. Hay unas variaciones a veces entre una ciudad y el campo, en las áreas rurales, en las áreas urbanas. O sea, que estos niveles varían mucho, even dentro de nuestros propios países, dentro de una misma región. Y por lo tanto, que se ha reportado unas tasas de alfabetización sanitaria adecuada que oscilan entre el 5 y el 73%, depende de nuevo de dónde se haga la encuesta, pero sabemos que sí, que nuestros pacientes tienen la necesidad de información, ¿no? De ser educados y capacitados. Para terminar, quería terminar enfatizando de nuevo el rol del farmacéutico en el autocuidado y cuáles son aquellas áreas, ¿no? Mayores de que estoy hablando. La primera es que el farmacéutico dentro del autocuidado puede servir como un promotor de la salud. De nuevo, como les indicaba, era participar en aquellas campañas de promoción de salud, de prevención de enfermedad y proveyendo ese asesoramiento, ¿no? Importante a las personas, a los oficiales de nuestro gobierno, a los líderes de los sistemas de salud para tomar esas decisiones sobre la salud. Como entrenadores de nuevo, capacitando, teniendo una función importante en la alfabetización en salud de nuestros pacientes, como proveedores de calidad de productos de salud. De nuevo, muchos de estos productos sin recetas están disponibles en nuestra farmacia. De nuevo, garantizar, ¿no?, la seguridad. Una de las cosas que vemos que está ocurriendo mucho en el área de la farmacia son productos adulterados, productos que no son confiables, ¿no? Y por lo tanto es muy importante también educar al paciente del riesgo que se toma cuando ordena estos productos por el internet, que no podemos asegurar cuál es la calidad de muchos de estos productos. Como prescriptores, les indiqué que en algunos lugares del mundo, en algunos países, el farmacéutico de nuevo puede
prescribir muchos productos, pero también asegurar, ¿no?, la prescripción segura de los medicamentos, dándole seguimiento, preguntándole a nuestros pacientes cuando vienen, ¿está tomando medicamentos sin receta? Además de los medicamentos con receta que pueden causar alguna interacción, comunicadores de nuevo, proveyendo los consejos, educando, comunicando las necesidades de nuestros pacientes, a nuestros líderes, a la comunidad, y como colaboradores, como parte de este equipo interprofesional de la salud, y educando no solamente a los pacientes, sino a los otros profesionales de salud. Y con esto, pues, doy terminada mi presentación. Gracias por su atención y de nuevo los exhorto a que lean muchas de estas publicaciones que les mencioné, y de nuevo que activar el autocuidado como una herramienta, no solamente para mejorar la salud del paciente, pero para prevenir enfermedades y el asegurar que nuestros pacientes tienen un nivel de salud óptimo. Gracias por su atención y ahora creo que podemos entonces abrir a preguntas. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Dentro de las preguntas está si la automedicación, se sabe que la automedicación es alta. Dentro del autocuidado, ¿se puede fomentar una automedicación responsable o es mejor ir eliminando dicha práctica? No, yo creo que dentro del autocuidado es importante la automedicación responsable, porque como vemos, dentro de esa automedicación no solamente es aquellos medicamentos que ya tenemos, o como sabemos en muchos casos, la automedicación para nosotros también es utilizar medicamentos que no han sido prescritos para ti, ¿no?, pero que los usas de tus familiares, de otros, sin haber sido evaluado, ¿no? Pero dentro del autocuidado, la automedicación es el utilizar aquellos productos que están disponibles, aquellas intervenciones, ¿no?, una forma segura y eficaz, educando al paciente de cuándo debe usar esos medicamentos, cuándo no los debe usar, cómo puede monitorear sus síntomas, ¿no?, y ver cuándo necesita buscar ayuda médica, cuándo necesita atención médica, porque así lo requiere, ya sea porque esos productos no son eficaces, no le están controlando los síntomas, o porque tienen efectos secundarios de esos productos. También nos preguntan que actualmente para educar a los pacientes desde la farmacia, ¿qué se utiliza más? ¿Lo que son las apps o medios tecnológicos o emitir boletines, brochures con información impresa? Depende de tus propios pacientes, ¿no? Y cuando tú ves cuál es la tendencia. Yo creo que hay lugar para ambos. Hay lugar para aquellos boletines, información escrita que se pueda dar a través de la farmacia, o que el farmacéutico identifique aquellas fuentes de información a través de app, a través de internet, que son fuentes de información seguras, ¿no?, y que tienen información científica que nosotros podemos recomendar, y podemos recomendarles a los pacientes, ¿no? O sea, creo que es importante el guiarlos y apoyarlos, porque como todos sabemos, hay tantos y tantos lugares, ¿no?, que usted puede conseguir información en las fuentes digitales. Hay apps para todo, hay apps para cualquier cosa que uno quiera, ¿no? Y entonces es muy importante el ayudar a nuestros pacientes a escoger dentro de eso cuáles son aquellos que serían, que sabemos que son de calidad, ¿no?, que la información está basada en evidencia científica. Pero depende de los pacientes. Muchos pacientes, y no solamente es edad, sabemos que los pacientes más jóvenes tienden a preferir, ¿no?, el internet, las fuentes digitales, pero eso no siempre es así. Tú no sabes la cantidad de pacientes mayores que yo tengo que adoran el internet y se pasan buscando y en el teléfono, o sea, que la edad en realidad ya no determina la preferencia. Por lo tanto, es importante ver cuál es la preferencia de los clientes, de los consumidores, de los pacientes que tienen, y entonces enfatizar a cuál le vas a dar más importancia.
También nos preguntan que si una farmacia a nivel hospitalaria desea iniciar un programa de autocuidado, ¿cuáles son los requerimientos necesarios para dar ese primer paso? Y si se necesita un grupo multidisciplinario. Okay. So, déjame contestar la segunda. Idealmente sería bueno que sea un grupo interprofesional, pero no es necesario. O sea, puede ser el farmacéutico de por sí, dentro de sus funciones de consejo al paciente, de manejo de terapia, que inicie estos programas de educación en el autocuidado. ¿Cómo se puede hacer? Yo lo puedo ver en dos maneras. Nosotros aquí lo hacemos a veces dentro del hospital cuando el paciente va a ser dado de alta. Nosotros hacemos mucha consulta con el paciente antes de ser dado de alta, ¿no? Entonces, esta puede ser un servicio que se ofrece dentro del hospital, donde el farmacéutico, a través de ese consejo que se le da al paciente antes de ser dado de alta, que se incluya conceptos de autocuidado y consejos de nuevo, cuáles serían los hábitos de salud, cómo manejar estos dispositivos, ¿no? Para su presión, para el azúcar, o sea, todo ese tipo de cosas y ayudar al paciente, incluirlo como parte de ese servicio. También puede ser dentro de un sistema hospitalario aquellas clínicas de cuidado ambulatorio. En muchos de los sistemas de hospital existe, ¿no? Que sea, ya sea tanto en el hospital, pero también existen clínicas, ¿no? Como ustedes le dicen, centros de atención. Y dentro de esos centros de atención se puede incluir como parte de un servicio que sea dado por el farmacéutico. Nosotros hacemos mucho lo que nosotros le decimos clínicas o consultas con pacientes ambulatorios en el área del autocuidado. Entonces hay una sesión con el paciente tiene acceso y podemos entonces capacitarlos, ¿no? Dentro de cuáles serían esas actividades de autocuidado que pueden hacer. Por lo tanto, puede ser en esas áreas ambulatorias, puede ser dentro del hospital, puede ser como parte de un equipo interprofesional, sería ideal, pero también lo hemos hecho solamente el farmacéutico como un servicio que ofrece el servicio farmacéutico. También nos comentan que si actualmente cuáles son las mejores estrategias para lograr que el paciente adquiera lo que es la correcta adherencia del tratamiento. Repítemelo otra vez, la primera parte de esto. Actualmente, ¿cuáles son las mejores estrategias para lograr que el paciente adquiera la correcta adherencia al tratamiento? Ok, so, hay muchas estrategias. Yo para mí, una de las más importantes es el educar al paciente de cuál es el beneficio de ese medicamento, por qué se debe tomar, cuáles son los efectos secundarios, o sea, cómo manejar esa terapia. Yo creo que es muy importante reconocer que el paciente es el que en realidad está en el control, ¿no? De cómo manejar ese medicamento. Y creo que eso que es muy, muy importante el hacer eso. Lo segundo es el ver cuáles son las barreras o cuáles son las dificultades que tiene ese paciente en ser adherente a ese tratamiento. Muchas veces asumimos que el paciente no lo está haciendo porque no quiere, ¿no? Pero a veces es el ver a través de una entrevista, a través de una evaluación, cuáles son las barreras que tiene ese paciente. Son barreras de la frecuencia de administración. Podemos entonces conseguir un medicamento que sea una vez al día en vez de 4 veces al día. Son situaciones sociales que tiene ese paciente que no le permite, ¿no? Ser adherente al medicamento. El costo del medicamento, eso no es tanto en los países como el de ustedes, porque están estos sistemas de salud públicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es un problema grandísimo para nosotros, porque hay personas que no pueden y no tienen la habilidad de conseguir esos medicamentos. Entonces, si es el costo, entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese paciente a adquirir, ¿no? Ese medicamento?
Muchas veces también es evaluar si es algo cultural o de creencias. Muchos pacientes en realidad tienen un problema de entender y creer qué es el beneficio que le está trayendo este medicamento y muchas veces prefieren utilizar unos medicamentos de caseros o unos medicamentos, como ellos le dicen, alternativos, ¿no? Que no sean los medicamentos de receta porque creen que no tienen efectos secundarios. Entonces, ver cuáles son esas creencias que tiene el paciente, cuáles son esas barreras para ese paciente ser adherente y entonces podemos trabajar con ellas. Yo creo que no hay una solución que sea para todos, pero tenemos que evaluar en ese paciente en particular qué es lo que está pasando. Es necesidad de capacitación, es la habilidad de adquirir el medicamento, es la dosificación, es los efectos secundarios que le están dando. O sea, cuáles son esas barreras y cómo podemos ayudarlo. A veces es que el paciente está tomando tantos medicamentos que no sabe, ¿no? Cómo organizarlo, cómo hacerlo. Pues aquí muchas veces nosotros usamos unos servicios donde los preempacamos, ¿no? Los diferentes medicamentos por la mañana, por la tarde, por la noche, ya se los damos en una cosa que se llama blisters, que ya están ahí, solamente el paciente ya sabe cuál se va a tomar por la mañana, cuál se va a tomar por la tarde, cuál se va a tomar por noche, o sea, sistemas que los ayudan a esa adherencia. O sea, que de nuevo hay muchas estrategias, pero yo para mí la primordial es el evaluar cuál es la barrera que tiene ese paciente, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos ayudar. Como último comentario, nos dicen que se puede concluir que dentro de las fortalezas de una farmacia en el que aplica el autocuidado es la accesibilidad al paciente y por tanto a la información. Los equipos de trabajo que cada vez van a ser más especializados. Va a haber una resolución de conflictos y de problemas en cuestión de materia de salud y siempre enfocados en en una escucha activa y empática. Ujú. ¿Y qué es eso? Eso es un comentario, no es Un una comentario. pregunta. Sí, ok. Sí, estoy de acuerdo con ese comentario, creo que es muy importante. Y de nuevo es enfatizar, o sea, la posición estratégica que tenemos nosotros en la farmacia, porque el paciente viene donde nosotros tenemos más accesibilidad, somos el profesional de salud más accesible, que ellos le pueden hacer preguntas, confían en nosotros. Y en nuestro caso en particular, no sé en Costa Rica, pero los productos de venta libre están en la farmacia, ¿no? En muchas de las farmacias. Entonces, tenemos acceso ya a ese producto dentro de la farmacia que nos provee la oportunidad de poder educar a los pacientes. O sea que es muy importante. Una de las dificultades que nosotros tenemos en Estados Unidos es la cantidad de productos de venta libre que existen. Si usted camina en una farmacia, estamos hablando de anaqueles y anaqueles y anaqueles y vamos a ver si va resfriado, estamos hablando de muchos, muchos productos. Entonces, ¿cuál es el mejor producto para el paciente? Basado en su edad, basado en su función renal, hepática, sus enfermedades, los medicamentos. O sea, que es un poquito complicado el escoger uno de ellos. Muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar a lo que es la encuesta de calidad para que los participantes me ayuden a completarlo. Ya esto tiene el objetivo de tener una retroalimentación para dichas actividades y vamos a dar unos minutos para que puedan escanear el código QR. De igual manera, en el chat les compartí lo que es el enlace para que también lo puedan, se puedan linkear desde ahí. Ya para finalizar, ¿verdad? Agradecerles a todos la participación en este webinar, instarlos a seguir en una constante educación a lo largo del trayecto profesional. Cada vez
surgen temas de actualización. Agradecerle a la doctora Magali Rodríguez por compartir sus conocimientos y sus experiencias y a todos los expositores que participaron de los webinars realizados durante todo el año 2023. Muchísimas gracias a los participantes y a la doctora. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.